Hola, buenos días, buenas tardes. De verdad les agradecemos mucho que nos acompañen en esta serie de actividades y de pláticas virtuales que estamos teniendo desde la Escuela Preparatoria Matehuala con motivo de la celebración de un aniversario más de nuestra independencia, y le agradecemos mucho al maestro Juan Francisco Rangel Tobías. Maestro, muchísimas gracias por su presencia en este espacio. Muchas gracias. Y el maestro y un servidor, el maestro Fernando, vamos a tener una pequeña charla sobre algunos puntos bastante interesantes de la lucha de independencia, de por qué festejamos y qué es lo que significa. Evidentemente en el marco de, pues bueno, de nuestras actividades académicas, como lo ven acá, pues nuestros alumnos llevan su curso de Historia de México, y pues quién mejor que el maestro que nos platique un poco de por qué celebramos lo que celebramos, y que bueno, termina dándonos identidad como país y como sociedad. Maestro, bueno, todos sabemos los pormenores de la lucha de independencia, pero maestro Ángel, qué otros factores motivaron el inicio de la lucha de independencia? ¿Qué pasaba en esa época y cómo se fraguó todo esto que conocemos a través de los libros de historia? Bueno, mira, existía desde años antes de 1810 una serie de situaciones económicas, políticas y sociales en el país que de alguna forma agudizaron o dieron principio a este importante movimiento de independencia. Había conflictos de clases sociales, Ujú. por ejemplo, los criollos que en gran medida encabezaron este movimiento, pues habían sido marginados del poder político, económico y social, y desde luego que exigían ellos también compartir el poder, formar parte del poder que en ese caso era virreinal, por lo que empezaron organizándose, siguiendo los ejemplos de movimientos políticos, sociales, independentistas de otros países como Estados Unidos, Francia, pero también existían razones económicas, causas económicas muy importantes, aparte de estos aspectos políticos. Había muchas trabas de carácter legal que obstaculizaban el desarrollo económico del país, y esto pues solamente beneficiaba a las cúpulas virreinales, y Ujú. quedaban muchos sectores sociales desprotegidos, entre ellos la clase criolla y obviamente el resto de la población mexicana. Ok, entonces entendemos que fue como una suma de muchos factores, y sumado a esta ola que usted bien menciona, ¿no? De otros países y de otros lugares que empezaron a independizarse de los países que los tenían ahí colonizados. Así es. Maestro, el peso simbólico del famoso aquel estandarte de la Virgen de Guadalupe, que bueno, termina siendo un símbolo de mucha importancia. Eh, eh, por qué la Virgen de Guadalupe como primer emblema? Obviamente sabemos de dónde venía Miguel Hidalgo, pero ¿por qué? ¿Por qué la Bueno, Virgen de Guadalupe? sí, bueno, todas las insurrecciones o movimientos libertarios se hacen de ciertos símbolos Ujú. de carácter ideológico. Estos tienen como función o como una de sus funciones justificar estos levantamientos Ujú. y de esa manera llamar a la población para que apoyen este tipo de movimientos. Pero bueno, lo que se busca en el fondo, pues son ideas como nación, cultura, espacios, tradiciones, costumbres, etcétera, que de alguna manera sirven como símbolos. Ujú. Claro, aparte de este importante símbolo religioso como lo fue la Virgen de Guadalupe. En ese tiempo, pues prácticamente el 100% de la población mexicana practicaba la religión católica. Ujú. La supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, pues poco a poco se fue constituyendo en un símbolo de carácter religioso, y esa fue una de las, bueno, esa es una de las causas por las cuales se utiliza como un símbolo. Y obviamente el peso simbólico, pues del estandarte que
que enarboló Hidalgo y su movimiento, pues jugaron un papel primordial en esto, ¿no? La tradición guadalupana también contenía fuertes elementos prehispánicos. Es otra forma y otra manera de entender esto. Se suponía que la Virgen de Guadalupe era la misma diosa Tonantzin, que era adorada por los antiguos mexicanos. Le rendían culto precisamente en el cerro del Tepeyac, donde se dio la supuesta aparición de la Virgen. Los antiguos mexicanos, los criollos mismos, utilizaron estos elementos pues para dar un poquito de unidad a la nación que iba naciendo, ¿no? Ok. Y maestro, históricamente para usted, eh, ¿qué figura termina teniendo un peso, pues no sé si histórico, pero hasta logístico? Eh, por ahí sabemos que el iniciador es Miguel Hidalgo y todo este grupo de insurgentes, pero en algún momento toma el relevo Morelos. ¿Quién termina siendo más influyente para que la lucha de independencia haya culminado? Mira, no podemos decir que exista una sola figura, una figura única que pueda tener más relevancia o más peso que las demás, bueno, según mi punto de vista. Inclusive dentro del mismo grupo independentista que encabezó obviamente Miguel Hidalgo y Costilla, existían algunas diferencias, sobre todo de carácter militar. Había personas como Allende, digámoslo así, que tenía una preparación militar y en ciertos puntos y en ciertos momentos entró en choque con las ideas de Hidalgo, ¿no? Precisamente porque Hidalgo no conocía las estrategias militares pues para encabezar este movimiento. Sin embargo, bueno, eso no dividió a este movimiento, desde luego. Yo creo que respecto a estas estrategias que yo comento, pues brillaron todos los insurgentes que encabezaron este movimiento. No creo que haya una forma así específica para medir el peso mayor o menor de cada uno de ellos. Cada quien jugó un papel específico y determinante en su momento. Creo también que finalmente, en efecto, Morelos pues se convierte en el líder, digámoslo de esa manera, que encabeza el movimiento después de que ha muerto Miguel Hidalgo. Y claro, es importante este hombre, ambos sacerdotes, desde luego, es importante porque elabora un documento fundamental, un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación, sí, y que van a dar sentido, pues, que van a formar una serie de valores como el nacionalismo mexicano, como la idea de la religión católica, y bueno, y van a recoger inclusive otros elementos prehispánicos, culturales, que van a ir dando forma a este movimiento y que pues finalmente van a quedar para la historia. Ok. Maestro, por qué dura 11 años la lucha independentista? ¿Por las cuestiones geográficas? ¿Por qué hasta el 21, que de hecho se está cumpliendo también un aniversario más? ¿Por qué termina después de tanto tiempo la lucha por la independencia de nuestro país? Bueno, sí, mira, efectivamente nuestro país era extenso. Sabemos que abarcaba una parte importante de lo que hoy es Estados Unidos y parte de Centroamérica, ¿verdad? Esto, pues, en cierta manera dificultaba, pues, que los movimientos de insurrección, pues, se conocieran rápido y pronto en los demás sitios del país. En general, muchos pueblos, muchas poblaciones, pues ignoraron este movimiento, no supieron que se había dado, ¿no? Hasta mucho tiempo después. Creo también yo que no hay tiempos exactos, ¿verdad? Las condiciones que generaron este movimiento se dieron mucho antes que de 1810 y efectivamente continuó años después. Finalmente, como señalas tú, en 1821
entre el ejército trigarante encabezado por Iturbide. Iturbide formaba parte del ejército español, él no era insurgente, ¿verdad? Y sin embargo, pues logra el poder. Ahorita explicaremos por qué. Okay. Bueno, maestro, ¿y cuáles fueron las circunstancias de un país que recién nacía? ¿Cuáles eran las circunstancias económicas y sociales de nuestro país en 1821? Bueno, mira, desde antes la situación económica, política y social en México manifestaba muy poco desarrollo y sobre todo beneficiaba solamente a los grupos que estaban en el poder. La inmensa cantidad de mexicanos que en ese tiempo vivían, pues prácticamente vivían en un estado de miseria. En el ámbito mercantil y económico, por ejemplo, pues existían las alcabalas, los impuestos, salarios muy bajos, una miseria galopante. Casi el 90% de la población mexicana era analfabeta y, como lo mencioné también hace un momento, pues existían pugnas sociales entre las castas, entre las clases sociales, pues que exigían cada quien un reconocimiento y desde luego que exigían beneficios. Como lo comenté, la clase criolla que encabeza este movimiento, pues había estado marginada del poder político y económico durante prácticamente todo el periodo colonial. Grandes extensiones de tierra estaban en manos de terratenientes y en manos de la iglesia, lo que se consideraba como pues se consideraba como improductiva, ¿verdad? Porque pues no había inversiones, se utilizaba con otros fines y la mayor parte de la población que era agrícola, que era artesanal, pues estaba marginada de estos beneficios. Estos son pues algunos de los componentes importantes económicos, sociales que se vivió pues desde antes de 1810 e inclusive después de 1821 en que culmina el movimiento de independencia. Bien. Maestro, ¿qué sabe usted del paso de Hidalgo y su ejército aquí por el municipio de Matehuala o por la región? Sí, mira, bueno, mira, de lo que tenemos conocimiento de este importante movimiento, obviamente llegó a muchos rincones del país, no a todos. Acá, digamos, en el norte de San Luis Potosí o el estado de San Luis Potosí, fue de esa manera porque, bueno, era uno de los caminos, uno de los tránsitos principales hacia el norte. Entonces, pues nos tocó pues este episodio tan importante. Mira, en los tiempos en que Hidalgo se acercaba a Matehuala, ya había una serie de insurrecciones, una serie de movimientos. Bueno, es muy conocido un movimiento que, bueno, más que independentista, tenía otro carácter. El quien encabezaba esto era Bernardo Gómez de Lara, alias el Huacal. Con 300 hombres empezó a atacar parte de Matehuala y empiezan los movimientos independentistas más o menos por esa época. Un militar brigadier de apellido Arredondo, que estaba en San Luis Potosí, era responsable de la provincia de este estado, llega de manera sorpresiva el 21 de julio de 1810, pues para echar fuera al famoso Huacal, que inclusive su nombre se escuchaba hasta el centro de la República, precisamente por su pues la manera pues en que pues quería hacerse de bienes, robar, asesinar, etcétera. Pero también contribuyeron a que este movimiento desapareciera un sacerdote, José María Semper, o Semper, minero de Real de 14, quien con también un ejército pequeño viene hasta Matehuala y logran echar fuera al Jacal, más o menos, al Huacal, perdón, más o menos ahí se van formando los primeros movimientos independentistas aquí en Matehuala. Muy bien. Interesante, no lo desconocía yo. Maestro, para usted, ¿cuál es la figura más representativa del periodo de independencia? Ya nos ha mencionado que es la suma de muchos, pero alguno que usted considere muy importante, que usted admire. Sí, bueno, mira, antes de hacerte ese comentario,
Bueno, me faltó comentar que hacia 1810, a mediados de 1810, aquí en Matehuala estaban los vicarios, los sacerdotes José Miguel Cortés y Joaquín Zavala. Ellos juntos con José María Semper de Real de 14 apoyaban al gobierno español, la corona española, y se constituyen en jueces para juzgar las primeras rebeliones que se dan en el altiplano, que luchaban por la independencia. Mandan fusilar a los primeros independentistas de la región norte del altiplano. La llegada de Hidalgo se da de la siguiente manera. Bueno, primero se acerca Mariano Jiménez, uno de los grandes hombres que venían con Hidalgo. Venía por Venado, pasa por Charcas y finalmente llega a Matehuala, más o menos con unos 2.800 insurrectos. Llega en diciembre de 1810. Algunos historiadores afirman que Miguel Hidalgo y Costilla llega a Matehuala a finales de febrero, pero de 1811, es decir, unos 2 meses después de que entran los primeros insurgentes. Él venía con Allende y con otros importantes militares. En este tiempo también, cuando llega Hidalgo, se encargan de la iglesia aquí en Matehuala el cura José Jesús de la Huerta, y la parroquia pertenecía a Guadalajara. Y bueno, aquí en el estado de San Luis Potosí pues se juega un papel muy importante, ¿no? En este tiempo de la Guerra de Independencia. Bueno, conocemos a Calleja, que fue uno de los principales militares del ejército realista, del ejército que defendía la corona. Tanto en Matehuala como en 14 se llevan a cabo varios levantamientos muy importantes para el estado y desde luego para la nación. Antes y después de 1810, por ejemplo, pues destaca el sacerdote que ya mencioné, José María Semper, del Real de 14, como uno de los líderes principales que encabezaron la lucha, pero en contra del movimiento de independencia. Juan Villerías fue un personaje importantísimo, también religioso. Prácticamente el movimiento y los personajes más importantes eran religiosos, tanto por un bando como por el otro bando. Juan Villerías pues era religioso potosino. Él encabeza un ejército pequeño, importante desde luego, que llega aquí a Matehuala y muere en una de las batallas que se dan en el centro, bueno, de lo que ahora es nuestra ciudad, y es vencido por el sacerdote Semper de 14. Bueno, hay otro personaje muy importante, muy importante también, antiindependentista, es decir, en contra del movimiento de Hidalgo. Este señor se llamó Matías Martín de Aguirre. Es un personaje importante por lo siguiente. Bueno, este minero vivió muchos años en Real de 14 y el resto de su vida aquí vivió en Matehuala. Fue dueño de varias haciendas. Todavía quedan restos, por ejemplo, de la presa y de la presita en Villa de Guadalupe, de la cual él fue dueño. Matías Martín de Aguirre encabezó una fuerza anti-independentista que luchó contra parte de las fuerzas de José María Morelos y Pavón. Inclusive fue reconocido por Iturbide, Agustín de Iturbide. Calleja llama a Matías Martín de Aguirre, lo llama para que vaya a La Pila, actualmente es una cárcel en San Luis Potosí, y se haga cargo de la defensa. Posteriormente combate en Guanajuato contra el ejército de Rayón, y hacia 1813 combate bajo las órdenes de Agustín de Iturbide. Inclusive lo reconoce porque Martín de Aguirre formaba parte de un famoso cuerpo militar llamado los Fieles del Potosí, que también eran antiindependentistas. En 1813, Matías Martín de Aguirre ataca Valladolid, hoy Morelia. Este señor, pues ya, vuelvo a repetir, vive aquí en Matehuala el resto de su vida, unos 30 años, y en 1859, casi ya cumplía 100 años, muere. Sus restos están aquí en la capilla del Panteón Hidalgo. Ahí está la placa y se hace mención de lo que yo digo aquí. Hidalgo y Mariano Jiménez y otros militares, bueno, ahora que son héroes de la independencia, cuando estuvieron aquí en Matehuala, estuvieron viviendo en lo que ahora conocemos los arcos o la Comisión Federal de Electricidad. Antes era la llamada Casa de Sevilla por el dueño de esta enorme
enorme propiedad. Ahí estuvo Mariano Jiménez, estuvo desde luego Hidalgo, inclusive, bueno, hay algunos aspectos que pues se convierten en leyendas, ¿no? Como el hecho de que Miguel Hidalgo y Costilla ofició misa, al igual que Juan Villerías, en el templo que hoy conocemos como San Salvador. Bueno, desde entonces se conocía como San Salvador, aunque su estructura no es como la conocemos ahora, no tenía, por ejemplo, las dos torres que ahora conocemos. Eso es parte quizás de la leyenda. Inclusive cuando estaba Juan Villerías oficiando misa, entra alguien y le dice que ya viene el refuerzo que lo apoyaría para combatir al ejército de Semper. Él sale, él combate y desgraciadamente muere el 13 de mayo de 1811. A donde se encuentra la placa actualmente, ahí en una callecita enfrente de la Plaza de Armas, toda esa área era un panteón antiguo. Posiblemente allí haya estado, esté sepultado, ¿verdad? En esa parte. En 1860 se destruyó este panteón, se cubrió por ahí, y bueno, ya nosotros conocemos la nueva construcción, pero en toda esa área que estoy yo mencionando, la Plaza de Armas que ahora conocemos, toda la calle de Insurgentes, que era una importante entrada a Zamatehuala, pues se da estos combates el 13 de mayo de 1811 entre insurgentes contra defensores de la corona española. Bueno, estos son algunos de los aspectos que respecto a lo que me preguntas. Como comentaba, en la estancia de Miguel Hidalgo aquí en Matehuala, pues se le organizaron algunas fiestas, algunos bailes que era común en aquella época. ¿Quién las organizaba? Bueno, pues la gente adinerada de la ciudad, quienes tenían enormes huertas, ¿no? Con mucha fruta, etcétera. Posteriormente, Miguel Hidalgo sale de Matehuala para dirigirse rumbo al norte, pasa por Cedral y por los antiguos caminos de San Luis Potosí, El Salado, etcétera. También por ahí pasaría Benito Juárez años después. Por el camino que va rumbo a Cedral viene un grupo de españoles prisioneros que llevan rumbo a San Luis. Hidalgo pues hace que se detengan, pregunta por ahí, pues eran gente que se oponía al movimiento y manda a fusilar a algunos de ellos. Otro importante soldado insurrecto de la zona norte del altiplano se llamó Guadalupe Antillón. Él organizó un partido de hombres que defendían la bandera de Miguel Hidalgo. Sin embargo, dado que su fuerza era mucho menor al contingente del padre Semper, solicita que éste le conceda el indulto hacia el 25 de mayo de 1811. Félix Calleja había reconocido a este sacerdote catorceño como jefe militar, y el 20 de junio de 1811, con unos 100 hombres armados y un cañón, se apoderan de la importante hacienda de Carbonera, aquí a unos 8 kilómetros de Matehuala. Llegan más fuerzas del ejército virreinal para combatir a los insurgentes del norte de San Luis Potosí. Por ejemplo, Antonio de Losúa, con 80 infantes y 40 caballos, derrotando a un grupo de indios que apoyaban el movimiento de independencia. Este grupo de indios de la región eran encabezados por Manuel de Jesús. Se lleva esta batalla en el Cerrito Blanco, a unos 8 o 10 kilómetros de Matehuala. Es cierto. Muy bien. La pregunta que sí. Maestro, históricamente para usted, ¿cuál es la figura más representativa? ¿Cuál considera usted o por cuál siente admiración? Bueno, la verdad no prefiero a alguien en particular. Todos los jefes militares del movimiento de independencia desempeñaron un papel trascendente. Hidalgo, Morelos, Rayón, Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, bueno, todos ellos. Y también, como lo comenté desde un principio,
tenían sus diferencias entre ellos, sobre todo entre Hidalgo y Allende, por cuestiones de carácter táctico militar. Inclusive Allende en una ocasión llamó a Hidalgo cura bribón por estas discusiones que tenían y pues bueno, se peleaban, pero bueno, esto no dividió el movimiento. Allende estaba más preparado, como lo comenté, de forma militar, conocía mejor las estrategias y tácticas de guerra, mientras que Hidalgo, pues sí era un cura muy preparado, conocía completamente y muy bien, pues las ideas de igualdad, fraternidad, etcétera, que venían de la Revolución Francesa, de Estados Unidos, estaba bastante preparado, pero sí, y arrastraba mucha gente. Llegó a su ejército a tener hasta 80,000 personas que lo seguían. Maestro, ¿por qué al término de la guerra, y ya cuando México se constituye como un país libre, por qué se optó por un modelo monárquico? Bueno, mira, ya mencioné que finalmente los ejércitos insurrectos que luchaban por nuestra independencia fueron derrotados, ¿sí? Se dividió el movimiento y varios de los cabecillas importantes, Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, y se organizaron en guerrillas en varias partes del país para seguir combatiendo al ejército realista, al ejército español. Entre ellos, bueno, y finalmente sí, nuestra república opta por un modelo monárquico que encabezó Agustín de Iturbide. Exacto. Agustín de Iturbide no luchó por la independencia de México, él era parte del ejército que defendía la corona española. Se impone como gobernante, se impone como emperador, se corona como emperador. Exacto. Con lo que conocemos como el ejército trigarante o de las tres garantías, que eran religión católica, independencia y unión. Se comenta que Iturbide, pues sí, trató de negociar con los jefes guerrilleros de ese tiempo, pero bueno, no llegaron a ningún acuerdo. Por eso es que se instala pues este modelo monárquico que, pues como sabemos, finalmente pues terminó en un fracaso, pero marca, digámoslo así, la culminación del movimiento de independencia. Exactamente. Maestro, ¿cuál es el peso simbólico político del grito que damos que da el mandatario municipal o estatal o federal? ¿Cuál es el peso simbólico del grito de independencia? Bueno, todos los movimientos de esta naturaleza que estamos comentando son movimientos que obedecen a causa, ya lo dije, de tipo económico, político y social, conflicto entre las clases sociales, pero también hay elementos ideológicos de gran importancia, principios, valores filosóficos que pues se mezclan con todo esto que hemos estado comentando. Ya comenté, los insurgentes tomaron mucho de las ideas que venían de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos. Efectivamente, el peso simbólico, el valor simbólico que tiene el grito de independencia y todo esto, pues bueno, nos da identidad. Nos da identidad. Es una manera, una forma de unirnos, de cohesionarnos, en este caso como mexicanos, y desde luego de recordar que tenemos una historia muy rica, ¿no? En principios, en ideas, etcétera. Y entonces de esta manera se van creando cierto tipo de símbolos. Por ejemplo, pues nuestra bandera nacional, la cuestión religiosa, en este caso la Virgen de Guadalupe, o Tonantzin, como muchos la conocen también, el himno nacional, bueno, toda la historia misma en su conjunto va construyendo una unidad, va construyendo nuestra identidad y nos identifica y nos hace diferentes, bueno, a otros pueblos. Claro, no nos hace ni superiores ni nos hace inferiores, simplemente nos da ese tipo de identidad. Maestro, y para culminar, y de verdad le agradecemos mucho, maestro, ¿cuál es la importancia de la enseñanza de la historia y de este periodo en particular, pues en una escuela como la de nosotros, que es una escuela de nivel medio superior? ¿Cuál es la importancia de que los muchachos lleven estas materias en estos momentos? Bueno, mira, el conocimiento de nuestra historia es esencial.
por lo que mencionaba en la pregunta anterior, es parte importante de una formación ideológica, cultural y de valores, no solamente de nuestros estudiantes de la preparatoria, sino desde los inicios en preescolar hasta los niveles universitarios. Quienes ignoran de dónde venimos tendrán serias dificultades para planear y saber hacia dónde vamos o hacia dónde queremos dirigirnos, qué rumbo deseamos emprender en cualquier ámbito de nuestra vida. De ahí la importancia, pues, de una materia como historia. No solamente es de mucha importancia esta clase de historia, es también importante que nuestros alumnos tengan conocimiento de que nuestra universidad cuenta con la carrera de historia, que tenemos instituciones públicas educativas de alto nivel, no solo como nuestra universidad, sino también como ejemplo el Colegio de San Luis. Yo también invito pues a nuestros estudiantes preparatorianos que continuemos estudiando, investigando, preparándonos, no solo en nuestra historia nacional, sino también en la historia de nuestra entidad y en particular de nuestro municipio, de los municipios aledaños, que históricamente han destacado no solo con la presencia de Hidalgo y de otros próceres como Benito Juárez, sino también porque la historia propia de los potosinos es baluarte y esencial en la historia de México. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted por su apoyo y por su conocimiento. De verdad, muchísimas gracias. Ya sabe que estamos aquí festejando el aniversario un aniversario más de nuestra independencia, y por favor estése al tanto de las actividades que vamos a tener esta semana, algunas pláticas virtuales, por ahí tenemos algunas demostraciones, y estése al pendiente de nuestras redes sociales para que tenga todo el catálogo de lo que estamos haciendo a través del Departamento de Servicios Estudiantiles. Maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes también por escucharme y por darme esta oportunidad de platicar con nuestros jóvenes estudiantes y con el público en general. Gracias. No, siempre amables. Es un privilegio, maestro Juan Francisco Rangel Tobías. Y entonces, estoy al pendiente de lo que estamos preparando para ustedes. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día, muy buenas tardes. Buenas tardes.